esas canciones poéticas en las que te has inspirado, ¿con qué canciones te quedas, Nico? Mira, yo siempre he sido de alguna manera no un protestante, pero sí aquel que ha sido la voz de los obreros, de la gente que sí quería gritar algo, y en la mayoría de las composiciones he tenido ese tipo de contextos y son canciones de los cuales no han tenido éxito, pero a mí me alegra cuando un campesino del campo, un chofer me dice, oye, ese tema quiero, eso me gusta, entonces y siento de que el que le ha tocado, al que ha vivido, convivido, lo tiene, lo valora, lo escucha, y eso me hacía mucha feliz. Es decir, las canciones con contexto social son los que más me gustan, los que les he cantado: Hermanos Obreros, Las Cuecas, Vida de Reyes, por ejemplo, o La Discriminación, muchas otras canciones que hemos estado cantando pese que he tenido complicaciones de difusión, pero no se ha callado esa inquietud de buscar siempre esa equidad entre todos nosotros. Y al mismo tiempo las composiciones picarescas, criollas, esa convivencia que se tiene para reír y además mezclar una realidad y una risa entre las canciones, ¿no? Entonces han ido marcando ese aporte. Muchos pueden decir que ha hecho musicalmente Nicomedes, pero sin duda posiblemente no ha sonado los temas como éxitos, porque no están diseñadas para que tengan éxito, sino están diseñadas para que sean de expresión cultural, para que sea un documento musical, un documento donde un zapateo está bien marcado, y bueno, pues se quedan así como documentos más que todo de registro para las generaciones que vienen por atrás. Lamentablemente con esta tecnología ya los materiales no se tienen mucho en disqueras, ya están desapareciendo, y por ejemplo son los riesgos que se tienen. Hay materiales que durante estos 30 años hemos hecho, pero por falta de difusión van a desaparecer, o de exposición comercial. Entonces, pero ya la gente tiene que buscar, tiene que hacer esa investigación, porque eso es lo que hemos hecho nosotros de compositores de hace 80, 70 años: buscar, recopilar, trabajar y ponerlos en vigencia nuevamente. Entonces, pero las composiciones de Nicomedes han sido ese aporte en los ritmos nuestros, criollos, zapateos, taquiraris, cuecas, todo eso con el fin siempre de engrosar el repertorio boliviano.